Un poquito nada más, la ventana de tema COVID y prepárate, Willy, ahora que peinate que salís en la foto. Ahora, no entiendo lo de Guzmán. Hoy Guzmán habló... Somos varios. Primero dijo, Cristina es una mujer extraordinaria, pero extraordinaria. La llenó de elogios. Y después dijo, pero la verdad que lo que dice no es cierto, porque no hay déficit fiscal. ¿Me lo explicás, Willy? Sí, en realidad lo que está negando el ministro, la verdad que es una discusión entre dos personas que realmente toman los datos como quieren, los dos, tanto Guzmán como Cristina. En ese sentido, la palabra, si querés, la palabra vedada dentro del lenguaje kirchnerista es ajuste, ¿no? Pero bueno, acá lo toman como decir el déficit fiscal está bajando, pero el gasto está subiendo. Conclusión, entonces los ingresos están subiendo, la recaudación y los impuestos están subiendo para que se produzca eso, porque si no, digamos, no hay reducción del déficit. Pero en conclusión lo que tenés es una discusión entre dos personas que precisamente militan el aumento del gasto público, aun cuando no tienen la manera de financiarlo, es decir, con impuestos genuinos o bien con emisión monetaria, que es la herramienta preferencial o preferida, casi te diría, digamos, a la luz de lo sucedido en estos 2 últimos años. Pero en definitiva, es una discusión casi sin sentido. Cada uno toma los periodos del año que le convienen para hacer las comparaciones, toman o no los gastos de la pandemia para hacer las comparaciones, y en definitiva lo que tenés es que el gasto argentino, el gasto público argentino sigue siendo muy alto y no se lo financia mayormente con impuestos, sino con emisión monetaria que termina empobreciendo a los sectores de más bajos ingresos en la Argentina. Pero vayamos en otra discusión. ¿Me dejas te pregunto una cosa primero, Willy? Sí. Porque, a ver, lo explico con estas palabras a ver si se entiende. O sea, Cristina quiere que Guzmán gaste más plata en la campaña. O sea, Cristina piensa que Guzmán es un amarrete, ¿no? Para utilizar palabras que Cristina en algún momento utilizó, ¿no? ¿Se acuerdan del abuelito amarrete? O sea, piensa que es un amarrete y que tiene que gastar más plata. Ahora, eso significa darle la maquinita, porque plata genuina no hay. Y los impuestos que recaudo, o sea, a nivel, miralo como si fuera una familia, si querés, ¿no? Los ingresos que tiene la familia, es decir, el país, no alcanzan para cubrir los gastos, ¿no? En este caso, a diferencia de una familia que no tiene la máquina de imprimir billetes, y el financiamiento lo tiene limitado. Acá el gobierno sí tiene la máquina de imprimir billetes y lo financia de esa manera. Entonces, de vuelta, y ahí está la bomba que se está generando que va a estallar en el futuro. Obviamente, podés seguir aumentando el gasto y lo que quieras, pero si querés, el gran error que se siente y que lamentablemente casi tirá, que es una... Para utilizar términos médicos, si querés, la emisión hoy no te genera problemas, te lo genera dentro de 7 meses, 8 meses. Por eso la inflación que vas a ver en febrero del año que viene, en marzo del año que viene, va a ser similar o quizás mayor a la que viste este año, que fue, ¿te acordás? 4,8% en marzo, ¿no? Y que todos nos alarmamos. Y bueno, fue en parte por la emisión que hicieron el año previo. Y la que veas el año que viene, precisamente en marzo del año que viene, abril, mayo, que va a ser seguramente muy alta, va a ser precisamente fruto de esta, ¿cómo te puedo decir?, desborde monetario, orgía monetaria que están haciendo y que van a hacer en los últimos meses de este año y que va a costarnos, y espero que no digan después en marzo del año que viene la culpa la tienen las empresas o que la culpa la tienen los sectores monopólicos, etcétera, etcétera, sino que va a ser precisamente, como sucedió este año, fruto de la Casa de la Moneda que está trabajando a troche y moche, casi sin parar, para emitir billetes y de esta manera cerrar las cuentas públicas. Fer. Willy, ya en un instante vamos a ir a hablar con Maxi Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica. Hay mucho miedo en la oposición de lo que puede pasar con las elecciones. Atención a esto. Hay mucho miedo en la oposición de lo que puede pasar con las elecciones y el robo de votos o alguna trampita que puede llegar a aparecer. Hay mucha preocupación y están pensando en algo que ahora lo vamos a hablar con el diputado, pero te queda otro tema, ¿no, Willy? Sí, vamos a hablar, si querés, del pago al Fondo Monetario Internacional. Dale, contame. 1.880 millones de dólares que fueron girados a las cuentas del Fondo Monetario Internacional, que corresponden a parte del vencimiento de la deuda que tenía como parte del acuerdo firmado durante el 2018. Ahora bien, las reservas obviamente cayeron en casi igual magnitud, pero ahora bien lo que yo te planteo es lo siguiente, Fer, ¿qué va a pasar en diciembre
¿Qué va a pasar en diciembre? El 22 de diciembre, cuando tengas un vencimiento similar por 1.880 millones de dólares, cuando hayan pasado ya las elecciones y cuando veas que en las reservas del Banco Central te quedan 2.500, ponele en el mejor de los casos. 2.000, o sea, ¿te alcanza 3.000. ahí para pagar eso? Te alcanza ahí para pagar eso. ¿Qué va a hacer el gobierno en ese momento? Esta pregunta te la hago yo a vos. ¿Qué va a hacer el gobierno el 22 de con diciembre? maquinita no se puede pagar esto, ¿no? No. Porque esa es la solución que tiene Cristina. Acá digamos, acá los que toma el FMI en realidad son derechos especiales de giro, pero no importa, son el equivalente a 1.800 millones de dólares. Y esa es la gran incógnita que tenés hoy en el mercado. ¿Es posible un default de Argentina con el Fondo Monetario Internacional? Creo que alguna vez lo hizo Cuba allá por los años 60. ¿Es posible un default de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional? La respuesta te la dan los mercados. Hoy el riesgo país está arriba de 1.600 puntos, es decir que todavía Argentina sigue siendo, ¿cómo te puedo decir? Sigue estando bajo sospecha de que en algún momento va a dejar de pagar. Exactamente, no solo la deuda local, sino también la deuda con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Y por eso tenés precisamente los precios como los que tenés hoy en el mercado. ¿Cuándo es esa fecha de pago? ¿El 21? 22 de diciembre. 22 de diciembre. Casi te diría que va a ser una fecha clave. Ya no va a haber elecciones a la vista. Ya no vas a tener la ayuda del Fondo Monetario que recibiste en esta parte del año de esos 4.500. ¿Pero no puede haber acuerdo antes con el Fondo Monetario en el cual ese vencimiento también entre en el acuerdo? Tan rápido los acuerdos con el Fondo no se logran, tardan fácil 8 semanas en conseguirse. No veo mucho apuro en el gobierno por cerrar el acuerdo. Si estuvieras preocupado ya estarías con una misión argentina en Washington. Y te diría que tampoco va a ser una negociación fácil, porque te van a pedir precisamente... De vuelta volvamos. ¿No te la pueden dibujar también con eso de default técnico? ¿Te acuerdas que en algún momento apareció lo del default técnico? No estamos pagando, pero porque nos están esperando. Sí, yo te digo la verdad, hoy por hoy el mercado te está hablando y te dice el riesgo país de Argentina está arriba de 1.600 puntos y sospecha que quizás el pago que les hizo hoy al Fondo Monetario Internacional de 1.880 millones de dólares, quizás puede ser el último. Bien. Diputado Maxi Ferraro.